Entonces, buenas noches con todos. Estamos empezando ya la transmisión. El día de hoy tenemos un tema súper bonito, además un tema muy actual. Vamos a hablar sobre la dinámica del miedo. Yo creo que en esta época todos estamos transitando de una u otra manera con estos miedos, ¿no? Y son formas en las que vamos a aprender a mirar esos miedos, a abrazar esos miedos y a transformarlos. Así que vamos a tener una muy interesante transmisión el día de hoy. Hola David. Hola Maritza, ¿cómo estás? Bueno, sí, como comentabas, es un tema que a lo largo de nuestra vida siempre lo vamos teniendo con diferentes matices, diferentes contextos, ¿no? Y a medida que vamos transitando por la vida, vemos que cuando miramos el pasado, vemos que en realidad a veces era necesario y también a veces nos deja aprendizajes también. Y bueno, y a veces también nos damos cuenta de que hemos estado teniendo miedo a cosas insignificantes también. Es parte de la dinámica de la vida, ¿no? Entonces, tanto en épocas actuales como pasadas y seguramente también como futuras, ¿no? Habrá muchas cosas que nosotros tendremos que afrontar. Entonces va a depender mucho el nivel de conciencia con el que afrontemos esas cosas de la vida. No va a ser lo mismo, ¿no? Si nos enfrentamos ante esas cosas aterrados, doblegados, ¿no? Sumisos, que si los afrontamos lo que tengamos que afrontar con la cabeza en alto y con la mejor predisposición. Esto no significa que siempre vamos a ser ganadores todos los procesos de la vida. Eso no es así, ¿no? Ganamos, perdemos, es parte de la dinámica de la vida, ¿no? Conocemos personas, dejamos de conectarnos con personas, es el proceso natural de la vida. Entonces, ahora queremos acercarnos un poco a entender, ¿no? A entender qué es lo que está pasando dentro de nosotros, que a veces no sabemos gestionar este miedo, ¿no es así, Maritza? A veces nos paraliza y Así no es. encontramos caminos. Y hay algo que hay que tener bien presente, ¿no? Muchas personas cuando transitan el miedo piensan que hay que quitarlo. Quítate el miedo, como si fuera una mancha. Pero el miedo no se quita, el miedo se transita. Entonces, hay que comprender que normalmente le tenemos miedo a todo lo que sea desconocido, ¿no? Todo lo que no esté, digamos, dentro de la normalidad de nuestro entorno. Pero eso en realidad viene a ser como miedo a la incertidumbre. Si nosotros nos observamos, todos nosotros le tenemos miedo a algo, ¿no? Podemos tener miedo a hablar en público, miedo a asumir nuevos retos, miedo a las alturas, miedo a las arañas, a la soledad, al fracaso, a la pobreza, a tener hambre o a la muerte. Muchos de nosotros nos enfrentamos constantemente a miedos, pero el miedo puede ser una fuerza que nos paraliza y comienza a convertirse en una situación muy limitante en nuestras vidas, ya que nos impide avanzar, nos impide lograr nuestros sueños, nuestras metas, nos limita a caminar hacia nuestros objetivos. Entonces, pero el miedo no es ni malo ni bueno, solamente es una emoción que aparece como una respuesta biológica en nuestro cuerpo, ¿sí o no, David? Sí, así es, Maritza. Y precisamente ya adentrándonos en ese tema, y bueno, básicamente la visión que les voy a compartir, ¿ya? Es desde la visión de metafísica, ¿no? De la metafísica de Curso de Milagros, en general de metafísica, ¿ya? Sobre este tema, ¿no? El miedo es parte de la naturaleza humana y de hecho en la vida, ¿no? En el universo, hay dos fuerzas que se mueven. Una es el amor y la otra es el miedo. Todo lo armonioso, todo lo que nosotros consideramos grato, saludable, espiritual, nacen de esa energía que es el amor. El amor en esencia no es un sentimiento, no es una emoción, es un estado de conciencia, es una apertura y una decisión. Por el otro lado, el miedo es el opuesto al amor
Y del miedo nacen todos los males, las calamidades, ¿no? Las perversiones del ser humano. Entonces, cuando hablamos de enfermedad, también nace del miedo. La salud nace de esta energía del amor. Ambos son estados de conciencia. Entonces, nosotros en esta dinámica de la vida, ¿no? Vamos a lo largo de nuestra vida, vamos a estar experimentando una u otra. Lo que nosotros tenemos que aprender es a integrar estas dos fuerzas en nosotros. Cuando nosotros luchamos contra el miedo, lo intentamos negar, no lo queremos ver, no lo queremos sentir, lo queremos evitar, lo hacemos más fuerte. Entonces, y ya no podemos expresar todo nuestro amor, ¿no? Con todo nuestro poder. Lo que hacemos es precisamente regalarle nuestro poder al miedo. Entonces, el escapar, el huir, el negarlo, el reprimirlo, lo único que hace es crecer. Y precisamente ahora vamos a ir un poco haciendo como un análisis, ¿no? Como una autopsia, todo esto, para lograr entender, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque al final se trata de cómo nosotros nos comportemos ante diferentes situaciones. No podemos evitar las situaciones difíciles, las crisis, los momentos duros. Es algo que no podemos evitar. Pero sí la predisposición, con qué estado de conciencia vamos hacia lo que estamos viviendo, va a facilitar mucho ese tránsito. ¿No es así, Marisa? Así es, así es. Porque cuando nosotros nos dejamos invadir por ese miedo, podemos tener reacciones contraproducentes para nosotros. Lo que es bien importante es entender la mecánica del miedo, o sea, ¿por qué se genera el miedo? Como dije anteriormente, el miedo viene a ser como una respuesta biológica a una situación en la que nuestra mente subconsciente percibe que estamos en peligro. Entonces, podemos concluir que es como un sistema de defensa para evitar que muramos o para evitar que estemos en peligro de muerte. Entonces viene a ser como un mecanismo de supervivencia. Se presenta el miedo en el cuerpo para avisarnos de que algo no está bien, de que hay algo que nos puede meter en peligro, ¿no? Pero el verdadero problema es cuando este sistema digamos, de protección que tenemos se sale de control y empieza como a afectarnos en lugar de ayudarnos. Cuando el miedo se desborda, cuando el miedo se descontrola. Porque cuando eso pasa, empezamos a deteriorar la confianza en nosotros mismos. Y eso impide de que nosotros podemos caminar hacia lo que queremos, digamos, tener o actuar en nuestra vida. Entonces, y esta falta de confianza incluso puede hasta generar un trauma que va a comenzar a afectar constantemente nuestra salud mental, ¿no? Entonces, lo importante acá es aprender a gestionar esos miedos, aprender a mirarlos, a identificarlos. Así es. Ahora, hablábamos que la vida se manifiesta por dos fuerzas, ¿no? Estas dos fuerzas es el amor y el miedo. Son dos fuerzas que nosotros lo llevamos con nosotros. Y estas dos fuerzas nosotros tenemos que aprender a integrarlas, aprender a gestionarlas. De hecho, nuestro cerebro, cuando nosotros nacemos, ya nuestro chip viene preconfigurado con el miedo. Entonces, muchas veces habremos notado, ¿qué pasa cuando a un niño lo alejamos de la madre? ¿Qué pasa? ¿No? Se encienden las alarmas, ¿no? Y lo que comentabas, Marisa, ¿no? El mecanismo de supervivencia se activa, ¿no? Porque cuando somos chiquititos, ¿no? Para ese niño pequeño, ¿no? Estar conectado a la vida es estar cerca a la madre. ¿No? Y cuando siente la ausencia de la madre, ¿no? Precisamente se activan todas sus alarmas. Entonces, ¿qué hace el pequeño bebé? Llora. Entonces, nosotros ya desde chiquititos, ¿no? Ya nuestro cerebro está configurado en el miedo por modo supervivencia, ¿no? Biológicamente es así. Y luego nosotros tenemos que, a medida que vamos adquiriendo habilidades, a medida que vamos aprendiendo cosas, tenemos que aprender a gestionar. Ya cuando somos adultos, ya no tiene, de alguna manera, sentido
tener miedo si me alejo de mamá, ¿no? Aunque hay muchos que lo viven así, ¿no? Entonces es porque nosotros no hemos aprendido a gestionar esto. O sea, la vulnerabilidad lo tenemos cuando somos pequeños, ¿no? Ante ciertas cosas. Cuando somos adultos ya no vamos a tener esa misma vulnerabilidad. Obviamente los retos también van a ser diferentes, pero muchas veces nos quedamos atrapados a lo largo de nuestra vida con las mismas vulnerabilidades de pequeños, ¿no? Como chiquitos, temiéndolo a todo. Ahora también esta parte inconsciente no diferencia si eso que está en tu mente, si el objeto de tu miedo es real o es imaginario, ¿no, Marisa? O sea, cualquier cosa que pongas en tu mente para tu biología se vuelve real. Así es, los miedos pueden ser reales o simbólicos. O sea, el hecho de que, por ejemplo, nosotros estemos visualizando, por ejemplo, ¿no? Hoy ahora voy a salir y me van a, digamos, a asaltar, ¿no? Eh, entonces tú te comienzas como a hacerte esa película mental, pero tu mente no dice, ah, Marisa se está imaginando que la van a asaltar. No, tu mente empieza a activar todos los mecanismos de alerta porque piensa que eso está sucediendo. Entonces, y ese poder que tenemos de crear esas imágenes mentales, cuando nosotros entramos en la dinámica del miedo, es como si fuera el hámster en su ruedita, que comienza a estar como en el mismo sitio y empiezas a generar pensamientos negativos y cada vez más negativos y cada vez más negativos, y eso empieza a generar también sustancias químicas a nivel cerebral que comienzan a intoxicarnos, entonces comenzamos a entrar en una manera poco saludable, y ahí es donde el miedo se empieza a apoderar de nuestra mente y de nuestra salud. Entonces empiezan a dar estos ataques de angustia, estos ataques de ansiedad, esos ataques de pánico, porque simplemente es una mente que está en constante alerta, pensando que estamos en un constante peligro, porque nuestros pensamientos así lo están co-creando, y obviamente nos va a mantener siempre o paralizados, o atacando, o Huyendo. huyendo, ¿no? Tratando de buscar la manera más adecuada para responder hacia esas situaciones peligrosas que estamos viendo supuestamente afuera y están solamente acá. Claro. Ahora, lo que comentabas, Marisa, es importante, o sea, hay una parte consciente que podemos gestionarla, ¿no? Precisamente cuando hace ese bucle, ¿no? Y tiene que ver mucho con el diálogo interno que podamos tener, ¿no? Entonces, los diálogos internos son nuestra responsabilidad. Va a haber una parte que nosotros vamos a poder gestionarlas, ¿ya? Pero es importante prestar atención, ¿no? A cómo nuestra mente comienza en un modo automático, ¿no? En esencia es un modo supervivencia. Hablamos que el cerebro está preconfigurado biológicamente para el miedo. Entonces, a veces podemos entrar en ese bucle y puede ser un bucle destructivo también, donde no nos lleva a nada bueno. Porque ahora tengan en cuenta que nuestra realidad de alguna manera se crea con los pensamientos. Entonces, si yo estoy pensando en algo que me puede dañar, ¿no? Todo mi cuerpo va a comenzar a sentir esas emociones. Y esas emociones son lo que le llamamos la vibra, ¿no? Entonces, si tengo pensamientos nocivos, ¿qué vibra voy a tener? Así es. Entonces, ya no van a ser unas buenas vibraciones. Y ahora el ser humano tiende a ser como una especie de un imán. Atrae a su entorno, a su realidad, en función a cómo vibra. ¿Quieres saber cómo estás vibrando? ¿Cómo estás sintiéndote por dentro? Entonces, el miedo, ¿no? Atrae precisamente lo que estás continuamente poniendo en tu mente, ¿no? Entonces, el miedo a la cosa precisamente atrae la cosa. Entonces, hay una parte donde nosotros podemos gestionarla. Y luego habrá también otros mecanismos. Porque en esencia, cuando es un miedo que ya no lo podemos gestionar, ¿no?
ya en esencia es un programa también inconsciente. Entonces ahí ya vas a requerir ya de otras cosas más profundas también para revisar ahí, ¿no es así, Marisa? Porque hay una parte que es Claro, consciente y otra etapa. justamente Gisela Guinán nos está diciendo para qué sufrir antes de tiempo, creo yo. Es que, o sea, si realmente nosotros tuviéramos el control de eso, sería maravilloso. El problema es que no tenemos control porque hay muchas cosas que están subconscientes y que no tenemos idea que están pasando. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo en este momento al ver, por ejemplo, que las colas que se están formando en los supermercados para poder entrar, que son colas para mantener, digamos, el orden, son colas para mantener la distancia entre las personas, para poder controlar el flujo de personas que entran y salen, para no tener un número de personas muy alto dentro del supermercado. Pero ¿qué pasa si mi mente se acuerda de un momento malo cuando yo era chiquita, cuando tenía 5 años y estábamos en el gobierno militar y de repente hacíamos cola porque había escasez de alimentos? Entonces, obviamente, puedo yo conectar con ese miedo subconsciente a que no hay suficiente alimento para mí. Y voy a estar en la cola, aparentemente muy tranquila, con mi celular, contestando mis WhatsApps, pero subconscientemente va a estar este pensamiento que va a estar relacionado a ese momento de la niñez. Y probablemente cuando entre al supermercado empiece como que, ay, no sé qué tengo, no sé por qué me he puesto ansiosa, no sé por qué tengo angustia, Dios mío, estoy sudando, me siento mal. Y no entiendas, y digas, ay, no sé qué me pasó cuando entré al supermercado, porque no lo relacionas. Pero la mente subconsciente sí, porque la mente subconsciente vive en un eterno presente. Y basta que le pongas algo que huela ligeramente una pincelada de eso feo que le ocurrió y que lo grabó como una situación desagradable o traumática, que inmediatamente el subconsciente va a decir, está volviendo a pasar. ¿Es cierto, David? Sí, y cuando ya son miedos que no podemos gestionar, ya tiene que ver con un evento traumático, un evento del pasado que se imprimió, porque cuando tenemos nosotros eventos muy estresantes que no lo podemos gestionar, estos tienden a imprimirse en el cuerpo. ¿Ya? Y te vas a dar cuenta que cuando sientes miedo, siempre es en una parte del cuerpo, no es en todo el cuerpo. Pareciera que fuera en todo el cuerpo. Entonces, hay una localización biológica también que se hace, ¿ya? Y precisamente cuando uno hace la desprogramación de los miedos, en esencia los miedos te encuentran historias, ¿no? O sea, a través de los miedos, precisamente metodologías como la PNL, como hipnosis, ¿no? Las regresiones, precisamente usan el objeto de este miedo, de esta emoción, para ingresar a historias, ¿no? Finalmente son historias incompletas, inconclusas, frustraciones, cosas que no lo pudimos gestionar en el pasado. ¿No, Marisa? Entonces, son programas que en el presente obviamente no nos recordamos qué es, pero el presente actúa como un activador de esos programas subconscientes que tienen que ver con nuestro pasado. Mira, yo normalmente lo que hago para que más o menos las personas puedan entender cómo es la mecánica, lo comparo con el antivirus. El antivirus está ahí en nuestra computadora, es un programa, ¿no? De repente nos viene un archivo que viene contaminado con un virus y inmediatamente el antivirus empieza a activarse. Igual son los programas subconscientes que tenemos. O sea, el antivirus vendría a ser el programa subconsciente. El El archivo virus. contaminado que entra a la computadora vendría a ser el evento que estoy viviendo en el presente, pero que el antivirus, o sea, el programa subconsciente lo detecta como peligroso y se activa. Entonces empieza toditita la reacción al primer evento, aunque este evento actual que estoy viviendo tenga más que el 10% de la carga emocional del evento programante. Entonces, cuando uno entiende eso, ya empiezas tú a no asustarte tanto con lo que te empieza a pasar a nivel emoción, porque empiezas a observarlo, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? A ver, ¿en qué momento me dio? A ver, ya, ok, me dio cuando estaba en la cola, ajá,
ok, cuando he estado en cola, ¿qué ha pasado? A ver, de repente en algún momento, no sé, había una revuelta, o de repente, sabe Dios, o me asaltaron en una cola. Comienzas como a hacer memoria, a ver, ¿con qué lo puedo estar relacionando? Y empiezas a observar tu miedo, ¿no? Empiezas a observar tu miedo. Ok, ¿dónde lo siento? ¿Qué temperatura tengo ahorita? ¿No? O sea, ¿tengo rigidez? ¿No tengo rigidez en el cuerpo? ¿Cómo está mi temperatura corporal? ¿Está fría? ¿Cómo me siento? ¿Dónde lo siento? Y eso es bien interesante hacerlo, porque como comienzas a enfocarte tu atención un poco como a observar el miedo, también el miedo empieza un poco a desvanecerse, ¿no, David? Cuando se hace ese Sí, trabajo. sí, y ahora se me viene a la mente una historia, ¿no? Precisamente de una persona que de repente sentía como que mucho miedo y unos ataques así de ansiedad que no podía respirar. ¿Ya? Entonces, yo le comentaba que precisamente el miedo es un programa mental subconsciente. ¿Ya? Y le decía, mira, esto vas a tener que observar en tu día a día. Como es un programa, actúa exactamente como un programa. O sea, va a tener horario, va a tener secuencias. ¿Ya? Y va a haber algo que lo activa. ¿Ya? Entonces, con él comenzamos a trabajar, ¿no? Y entonces le comenté, ¿no? Una de las tareas que le dejé, le dije, mira, una vez que sientas ese ataque de ansiedad, ese miedo que se te despierta, observa qué pasó antes, ¿no? De repente tomaste un lapicero, escuchaste una música, y también fíjate, de repente hace mucho frío, mucho calor, ¿no? Y también el horario, ¿no? Y cuando hablamos con él me decía, qué curioso, ahora me doy cuenta que solamente me pasa en las mañanas. ¿Ya? Y él analizando un poco me dice, pasa entre las 10 y 11 de la mañana aproximadamente, ese es más o menos el horario, ¿no? Entonces ya como que comienza a darse cuenta. Entonces se va con esta tarea, ¿no? De ver qué es lo que pasaba. Y regresa, ¿no? Como hago sesiones semanales, regresa la siguiente semana y me cuenta, ya sé qué es, me dice. Él me comentaba que de pronto comenzó a sentir, estaba trabajando en una oficina, ¿no? Y que de pronto comenzó a sentir que como le entraba miedo y no podía respirar y no sé qué. Entonces él se acordó de la tarea que tenía que hacer y entonces dice, ¿qué pasó antes? ¿No? Y comenzó a revisar. Y al día siguiente igual. Y entonces él me dice, en eso que estoy prestando atención, ¿qué es lo que pasa? Él nota que su jefa, cuando hablaba, tenía el timbre de voz, había una frase que decía, ¿no? La tonalidad en que la decía le hacía a él recordar a su madre. Entonces él mientras me va contando eso, entonces me dice, y esto me lleva a una historia. Cuando era pequeño, ¿no? Él salía a jugar de la casa, pero un día vio a su mamá agazapada, ¿no? Esperando a que él saliera y después le dio unos chicotazos, ¿no? Que lo asustó mucho. ¿Ya? Entonces para él quedó una especie de un anclaje, ¿no? A nivel inconsciente. La voz de su mamá significaba peligro, significaba miedo, ¿no? Y curiosamente después, ya cuando es adulto, ¿no? Ya muchos años después, la voz de su jefa, ¿no? Tiene esta tonalidad y le activa el programa subconsciente. Entonces, el observar, ¿no? Cuando se activa, qué lo activa, ya es algo muy valioso para precisamente comenzar a desprogramarlo, ¿ya? Porque es un programa. Entonces, a medida que nosotros trabajemos con el programa, se va deshabilitando, ¿no? Obviamente acá va a haber cosas que lo pueden hacer por ustedes mismos, pero va a haber cosas que a veces también va a necesitar asistencia, ¿no? Asistencia, una visión externa también. Por ejemplo, cuando son ataques de ansiedad, ¿no? Ya son cosas más complejas, ¿no? O un ataque de pánico muy intenso, o también ataques de ansiedad, ¿no? Pero hay cosas que del día a día que sí podemos comenzar a gestionarlas, ¿no? No sé si se te ocurre también alguna... Sí, claro. eh, Tengo también una historia de una persona que atendí que también estaba con ataques de pánico y, bueno, medicada con tema de medicación psiquiátrica por estos ataques de pánico, y el tema era de que había empezado justo
un año después de que ella había sufrido un asalto bastante traumático, ¿no? Porque habían, o sea, con pistola y en la camioneta y habían, digamos, ella había sentido de que estaba en peligro de muerte tanto ella como el esposo. Y justo al año, así como con síndrome de aniversario, al año empezó con esa sensación. ¿Por qué? Porque acá en Lima empezaron a haber más asaltos, ¿no? Empezaron a haber asaltos así, esos asaltos en moto, de la gente en moto, entonces era como que apenas ella conecta estas noticias, empieza con los ataques de ansiedad y terminaron en ataques de pánico, ¿no? Y cuando ella empieza a hilar, cuando yo le digo, ya, pero ¿qué situación has estado de tu vida en peligro? O sea, y de repente me dice, wow, hace un año con este asalto, ¿no? Entonces, eso le ayudó a ella muchísimo a resolver el problema y le ayudó a dejar la medicación, que era lo que a ella digamos, como que la alteraba, ¿no? Y es como la mente empieza a relacionar un evento que ni siquiera le había pasado a ella, sino que lo veía en los noticieros, hace que lo relacione con un evento traumático, un evento que fue muy fuerte en su vida, que le había dejado una emoción no resuelta, ¿no? Claro, por eso también es importante, si no saben gestionar sus emociones, es mejor no ver muchas noticias, ¿no? O sea, hay Uh, que seleccionar la información, porque si no sabes, puede ser un activador, un catalizador de memorias no resueltas, ¿no? Entonces, es importante ser conscientes también qué podemos gestionar y qué no. Así es. Pues solamente nosotros nos conocemos y es bien fácil, o sea, te sientas ante el televisor y comienza a ver, prestar atención qué cosa te empieza a dar en el cuerpo, porque el miedo se siente en el cuerpo. Ujú. Es cuestión de observar, nada más. Ujú. Claro, y eso tiene que ver mucho con el autoconocimiento, ¿no? Eh, el conocerse esas reacciones, porque a veces nos quedamos solamente nosotros atrapados en la parte mental, pero no todo es pero precisamente la forma de resolver es también conectar con el cuerpo, porque el cuerpo da una información muy útil, ¿ya? Y es por eso que también todas estas actividades con el cuerpo, ¿no? Como yoga, biodanza, abrazoterapia, ¿no? El abrazo, cumplen una función muy terapéutica porque precisamente alivian o desbloquean viejas historias, ¿no? Claro. Atrapadas en nosotros. Además, por ejemplo, en técnicas que tengan que ver con la respiración, Ah, claro. te ayudan a que tú el miedo lo puedas controlar con la respiración. Porque si nosotros, por ejemplo, ahorita hacemos un ejercicio, ¿no? Les digo a todos que cierren los ojos y que empecemos a respirar de manera agitada. Si alguno lo está haciendo, se va a dar cuenta que cuando más agitado empieces a respirar, empieza a venirte una sensación de inquietud, como si algo feo o algo malo empezara a pasar, ¿no? Entonces, ese mismo proceso se puede hacer de manera inversa. Si tú estás en ese estado de inquietud, lo que puedes hacer es hacer respiraciones profundas. ¿Para qué? Para que tu estado mental empiece como a relajar, ¿no? Porque acuérdense que la respiración es lo primero y el pensamiento le sigue a la respiración. Entonces, por eso que también técnicas como la meditación ayudan muchísimo a personas que están con temas de ansiedad, con temas de angustia, con temas de ataques de pánico, de situaciones, digamos, de miedo no resueltas, ¿no? Apoyan, es como un apoyo. Claro, y lo que comentas, Marisa, es bastante importante porque precisamente los pensamientos tienden a absorber mucho oxígeno, mucha respiración. Entonces, si tienes un pensamiento que no lo puedes gestionar, es precisamente por eso la respiración se le conoce como la llave, ¿no? Si tienes unos pensamientos que están dando vueltas y no los puedes gestionar, y esto son de miedo, incontrolables, ten en cuenta que este pensamiento requiere de mucho oxígeno. ¿Qué tienes que hacer?
cerrar el oxígeno. Ese momento paras de respirar. Cuando paras de respirar, te vas a dar cuenta que este pensamiento comienza a desvanecerse. Ujú. Y en ese momento puedes poner algo que tú necesites. ¿Qué quieres en vez de eso? Yo qué sé, tranquilidad. ¿Dónde sientes tranquilidad? En la playa. Un recuerdo donde estuviste en la playa. Pones ese recuerdo y retomas tu respiración enfocando en ese recuerdo. Y Así luego es. puede ser que vuelva a aparecer este otro pensamiento que haces otra vez, suprimes, ¿no? Al final esto va a ser una práctica y va a llegar el momento donde tú domines y después tu parte inconsciente lo va a hacer solita, ¿no? Así Pero hay es. que enseñarle a la parte inconsciente, ¿no, Marisa? Exacto, y además el inconsciente aprende por repetición. Entonces, acá me están preguntando, ¿puedes dar un ejemplo de respiración profunda? Porque no es un simple respirar, ¿verdad? Exacto. Mira, lo que se puede hacer normalmente cuando nosotros estamos en situaciones de ansiedad o de angustia o de miedo, nuestra respiración es muy corta y se queda la respiración a nivel del pecho, ¿ok? Ni siquiera nos llega a las costillas y menos a la zona abdominal. Entonces, lo que hay que hacer es acostumbrarnos, y esto es como un ejercicio, a tratar de llevar el aire hacia la zona abdominal. Entonces, lo que se puede hacer son ejercicios respiratorios, por ejemplo, tratar de inhalar despacio, o sea, no esas inhalaciones cortas, sino despacio, inhalando, y vamos contando, por ejemplo, hasta 6, ¿no? Despacio, ¿no? Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dejé de inhalar. Ahora voy a retener. Y voy a retener contando, vamos a decir, 4. Entonces retengo contando 4. 1, 2, 3, 4. Y voy a exhalar contando 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminé de exhalar. Y así puedo quedarme respirando de repente, qué sé yo, unos 15 minutos por día o una media hora. O puedes hacer este tipo de respiraciones, sobre todo para las personas que tienen problemas de insomnio. Este tipo de respiración las ayuda a relajar, porque el insomnio también es una respuesta de miedo, ¿no es Claro. cierto? Sí, y lo que hablábamos al inicio, ¿no? Son dos fuerzas que rigen la vida, ¿no? La del amor y la del miedo. Entonces, la del miedo, de ahí nacen todos nuestros males, enfermedades, los desequilibrios, y la del amor, ¿no? La salud, el descanso, la armonía. Entonces, son dos aspectos, ¿ya? Que nosotros tenemos que tener en cuenta. A ver, escríbanos abajo, ¿no? ¿Cómo se manifiesta tu miedo? Ya con todo esto que vamos hablando, ¿cómo se manifiesta su miedo a ustedes? ¿Cómo han notado? ¿No? ¿Cómo se les activa? ¿Eres miedosa? ¿Eres poco miedoso? ¿No tienes miedo? También escríbanos ahí, a ver qué es Ya lo que nos ha vamos a tener. Y puesto, esto previamente, nos dice Jenny, Carmen Yona nos dice, con esa respiración me duermo a la tercera. Jenny nos dice, a mí me sucede algo extraño, tengo miedo a la velocidad y he pasado episodios nerviosos cuando un auto acelera. Me pongo mal y no puedo aprender a manejar. En mi familia no existen antecedentes de algún accidente. Pensaba que los miedos lo adquiríamos durante episodios vividos. En este caso, ¿cuál sería la explicación? No bueno, necesariamente tiene que haber habido un accidente. ¿Qué pasa si tú eras chiquita y estabas sentada en el asiento de adelante y de repente la persona que estaba manejando el auto donde ibas comienza a ser como, como si fuera, no sé, un corredor de autos, ¿no? Así como si fuera una pista de carrera. El solo hecho de que tú te hayas asustado de eso puede haber dejado lo que se llama en biodescodificación es este riel, ¿no? Este riel de memoria en donde cuando tú vuelvas a ver algo que viene a velocidad, recuerdes ese momento donde tú eras niña de repente y tuviste miedo de ese tema. No necesariamente es porque hayas tenido un accidente. ahora también es importante que sepan que la parte inconsciente tiene una forma de gestionar la memoria diferente. O sea, la parte inconsciente se maneja mucho por simbolismos, por Mm. arquetipos. O sea, no usa la misma lógica racional consciente necesariamente, ¿no? Entonces ahí ya sería un poquito
tener más datos también para ver eso, ¿no? Claro, mira qué más pasó. Ujú. Mirar qué más pasó, cuándo empezó, o sea, claro, hay más elementos ahí, ¿no? Ok, a ver, ¿qué más nos han escrito ahí? A ver, Miedo a tomar dice, mi miedo se decisiones. manifiesta con pérdida de ganas de realizar mis actividades. Tengo miedo al paso del tiempo. Ujú, Y no puedo beber agua, presión en el pecho cuando tengo miedo, no puedo pasar los líquidos. ujú. Me da miedo en las noticias de ahora. Mi hijo es médico y apago la radio. Aunque tengo miedo, me pasa como una corriente por los brazos y piernas y ya no puedo conciliar el sueño. ¿Ya? El ejercicio de respiración que comentabas, Marisa, es muy bueno para Claro. eso. También conectar, ponte para respirar, ese ejercicio de respiración te puedes conectar con música neurológica, que hay en YouTube hay unos videos de música neurológica para relajar, que son músicas a ciertas frecuencias que ayudan a relajar las ondas cerebrales. Los Entonces, binaurales. sí, entonces Mm, eso también les puede ayudar. sí, Eh, de hecho también, Marisa, cuando nosotros pensamos en nuestros seres queridos, tenemos que prestar atención qué tipo de pensamientos estamos teniendo. sí, Porque si estamos pensando en alguien que quiero mucho, que le están golpeando, que está enfermo, realmente no lo estamos ayudando, ¿ah? Al claro, contrario, porque eso es podríamos estar creando esa situación. claro, porque nosotros tenemos, o sea, tenemos cierta influencia, ¿ya? Y sobre todo las mamis con sus hijos tienen cierta influencia. Sí, claro. Entonces es mejor bendecirlos, ¿no? O Ah, por último, si no puedes hacer algo, lo que comentaba Marisa, ¿no? Los videos de meditación, las ondas binaurales también que hay en YouTube, pueden ayudar mucho. Siempre, al final es una decisión de en qué estado de conciencia nosotros queremos estar. claro. Preguntan qué música era. Busca música neurológica para relajar. En Neuro- YouTube o bioneural también. binaural también. Ondas binaurales. Muy bien. Búscalo así en YouTube y ahí te van a aparecer una lista de videos. Otra cosa que también es interesante es que, a ver, si nosotros tenemos esa capacidad de imaginar cosas malas, porque para eso llámennos, o sea, de verdad que somos bien tromes imaginando desgracias. Entonces, pero para tú utilizar ese poder de imaginación para lo malo, estás invirtiendo energía. Y esa energía, acuérdate que es creadora. Entonces, ese pensamiento feo que estás lanzando, no es que lo estés lanzando y se disuelva. Eso queda en un campo de información. Y ese campo de información en algún momento se va a ver manifestado en tu vida. Entonces, cuando nosotros nos estemos, eh, cuando nosotros nos estemos dando cuenta, porque no, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, cuando nos estemos dando cuenta que estamos pensando o imaginando cosas negativas, inmediatamente di stop, inmediatamente corta eso y la misma energía que estás invirtiendo en pensar cosas negativas para ti, las puedes usar para pensar cosas positivas. Es el mismo esfuerzo mental, es el mismo. El resultado diferente. Así es, así es. Pero como decía David, es un entrenamiento. O sea, nosotros quizás por los años que tenemos en esto y la cantidad de terapias por las que hemos pasado y la cantidad de cursos que hemos seguido, para nosotros esto es más a flor de piel, es más fácil. Pero ustedes también pueden empezar a entrenarse en eso, ¿no? Claro, claro, yo en el pasado que iba a hablar ante tantas personas, ¿no? Imposible, ¿no? Entonces, pero ha sido un proceso y una decisión también. Al final nosotros tenemos que tomar una decisión con nuestra vida, cómo queremos vivir. O sea, es un estado de conciencia, en qué estado de conciencia queremos estar, porque al final va a depender de qué resultados tengamos, ¿no? Y los resultados que tengamos es en función a lo que nosotros estemos sosteniendo en nuestra mente.
Así es. Mira, Walter está diciendo acá, no le entiendo mucho la pregunta, dice, cada parte de nuestro cuerpo informa o codifica qué origina nuestro miedo de manera individualizada. Ya, lo que de repente quiere decir, o lo que estábamos comentando, de que las experiencias que nosotros vivimos se van como que guardando en una parte de nosotros. ¿Ya? A veces se manifiestan en el cuerpo también, ¿no? Como dolores, síntomas, pero en una parte de nosotros. Cuando piensas en un miedo, por ejemplo, ¿ya? Y comienzas a hacerte un escaneo de tu cuerpo, te vas a dar cuenta que va a haber como un epicentro. Será en el corazón, será en la mano, será en la frente, va a haber un centro. Entonces, de alguna manera se ha codificado, se ha guardado esa información ahí, ¿no? Por algún motivo igual. Entonces, habrá una parte que conscientemente de repente lo puedes relacionar, pero habrá otra parte que es en su gran mayoría es inconsciente, ¿no? Entonces ahí de repente ya necesitamos algo más para acceder ahí, ¿no? Entonces todo va a depender de la intensidad, ¿no? Y de qué tan limitante puede ser para tu vida, ¿no? Porque hay cosas que lo podemos gestionar también, ¿no? O sea, Claro, no... y acostúmbrense a estudiar su miedo, ¿no? O sea, voy a explicarles más o menos, en lugar digamos, de pensar de que te tienes que sacar, no me tengo que quitar, no voy a pensar en esto, no, voy a quitarme este pensamiento malo y me pongo a hacer cualquier otra cosa. Ahí lo único que estás haciendo es postergar el enfrentamiento al miedo. Porque que en ese momento te pongas a hacer otra cosa no significa que ese miedo siga latente subconscientemente. Entonces, ignorarlo, lo único que va a hacer es que el miedo comience como a reforzarse y a recrudecerse. Entonces, otra de las formas es, ya, lo voy a cubrir con pensamientos positivos. Ya, lo puedes hacer, pero digamos, tengo miedo a la muerte, ay no, sí, estoy viva, pero digamos, pero no haces nada como para indagar un poquito más acerca de ese miedo. Entonces, lo interesante, por ejemplo, es que cuando empieces a sentir esos episodios de miedo, empieza a observar en qué reacción de tu cuerpo se establece, ¿no? Como decía David, ok, ¿dónde lo siento? Conecta con el cuerpo, porque las emociones siempre se van a expresar en el cuerpo, siempre, es inmediato. Tú sientes una emoción y la emoción inmediatamente se va a sentir en tu parte corporal. ¿Dónde la sientes, no? ¿Cómo se comporta nuestro cuerpo ante este miedo? O sea, tiembla, se pone tenso, se pone frío, como decíamos anteriormente. Observas profundamente tus sensaciones corporales, ¿no? Para que después comiences a poner atención y qué estoy pensando mientras que tengo estas sensaciones en el cuerpo. ¿Qué pensamientos me llegan? ¿No? ¿A dónde se dirige mi atención? ¿Dónde pongo mi enfoque? Acuérdate que donde pones el enfoque, pones tu energía y eso es lo que se mantiene en tu realidad. Entonces, ¿dónde estoy poniendo mi enfoque, mi pensamiento? Y después, ¿cómo me estoy hablando? Que es el lenguaje interno al que se refiere David. ¿Qué me estoy diciendo mientras que tengo estas sensaciones en el cuerpo? Y eso te va a ayudar a analizar ese lenguaje subconsciente de esa emoción no resuelta que está, digamos, como sepultada en algún rincón de tu mente y que cada cierto tiempo se manifiesta porque ese primer recuerdo de miedo no se resolvió. Sí. Bien, ahora les voy a hablar un poco sobre cómo son las características de este miedo y cómo se pueden expresar, ¿ya? En nuestra realidad, o nosotros también qué comportamientos tenemos. Entonces, el miedo puede haber tres características, ¿no? Una de ellas, de cómo expresamos el miedo es la huida, ¿no? Entonces, ante una situación, la persona no afronta, sino se va, ¿no? Y acá precisamente también ustedes escriban quiénes de ustedes usan esta estrategia, ¿no? O sea, cuando hay problemas se van,
¿no? O a quién conocen también, ¿no? Que tiene esa reacción. En esencia, esta persona los que no se comprometen, por ejemplo, Mm. los que mienten, Los los que que son muy evaden. chistosos o muy alegres, también es una forma de huir, ¿no? Ante las situaciones, ante el objeto de su miedo, ¿no? Tengan en cuenta que el que uses esta característica de la huida no quiere decir que lo resuelvas. Va a estar ahí o incluso puede crecer también. ¿Ya? Entonces, pero esta es una de las estrategias que podemos usar, ¿no? La siguiente estrategia es la paralización, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos quedamos paralizados? O también es como que se nos borra la mente, ¿no? O lo tengo en la punta de la lengua, pero no lo puedo decir, ¿no? Es un estado de paralización, ¿ya? Nos ponemos nerviosos, nos sonrojamos, sentimos bochornos. Entonces, es un estado de paralización, que es otra forma de intentar huir de este miedo. Tengan en cuenta que todo esto en el fondo son reacciones biológicas, ¿ya? Por ejemplo, en la naturaleza, si un animal no puede luchar con otro, ¿qué hace? Se va, ¿no? La huida es un mecanismo, ¿no? Y luego también habremos escuchado de algunos animalitos que se hacen al muerto, se paralizan y entonces, ¿por qué? Porque el depredador tiende a luchar, pero si ya no hay lucha, ya no ataca. Entonces nosotros también podemos adoptar esa estrategia de estar paralizados, ¿no? De paralización, de no actuar, ¿ya? Entonces, estas personas que, por ejemplo, no actúan, ¿no? O están dando vueltas y al final no hacen nada, no quieren hacer mucho y al final no hacen nada, ¿no? Entonces tienen de alguna manera su cerebro se ha colapsado. Y el otro sería el ataque, ¿no? Entonces, igual, biológicamente, cuando nosotros tenemos miedo, vamos a atacar. Entonces, estas personas que son muy agresivas, parecen fuertes, parecen valientes, ¿no? Pero en el fondo son muy vulnerables. Y Mm. seguramente también conoceremos personas que son enormes, ¿no? Chicos grandes, parecen poderosos, pero con una voz de pajarito, ¿no? Entonces, sí, muchos sobrepesos también tienen que ver con esto, ¿no? Porque igual, si tu gatito, por ejemplo, se siente atacado, ¿qué va a hacer? Va como crecer, ¿no? Entonces, los animales también en la naturaleza, cuando se sienten atacados, buscan el volumen, Claro. porque el volumen espanta, ¿no? Te hace más imponente frente al objeto de tu ataque. Entonces, tenemos tres reacciones. Una persona enojada, en el fondo, es una persona con mucho miedo, ¿no? Claro, Porque detrás de quiere, un gran enojo hay un gran miedo. claro, no quiere que vean su miedo, porque no quiere que vean su vulnerabilidad. Así Entonces, es. ¿cuántas de acá son enojonas? En el fondo, o enojones, ¿no? Pero en el fondo están ocultando su temor, no quieren que vean su temor, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se paralizan, ¿no? Ante las situaciones? ¿O cuántos de ustedes huyen? A ver, que nos escriban ahí, Marisa. A ver, vamos a irlos ahí Y hay una analizando. que ya empezó, mi esposo se va y dice, uy, empezaron a... Sí, hay muchas personas que no enfrentan las discusiones, ¿no? Simplemente no quieren enfrentarlas y las evaden, es normal. Los Dice, que yo se me pongo... quedan, ¿Ah? los que se quedan callados también son los que se paralizan, Sí, ¿no? claro, Le claro, se hablas, le paraliza. hablas y no, nada, es una roca. O esto también que se encierran, ¿no? Y no dicen nada, no quieren razonar. Claro. Otra cosa también con el tema de los miedos, como dije al inicio, uno de nuestros grandes miedos es el miedo a fracasar, ¿no? Yo creo que ese es un miedo que muchos de nosotros podemos tener o podemos haber tenido en algún momento de la vida. Y también tiene que ver con episodios donde se ha quedado grabada una información de fracaso, donde nos hemos sentido muy mal, ¿no? Entonces, ahí una de las cosas que al menos a mí me funcionó es el reinterpretar tu fracaso, darle otro sentido al fracaso. O sea, eh, es muy positivo cuando tú, por ejemplo, miras hacia atrás y revisas esos momentos donde las cosas quizás no te salieron del todo bien o de repente te salieron hasta el cohete también, ¿por qué no? ¿No? Y mirarlas como oportunidades de aprendizaje, ¿no? Es como hacer una revisión
como cuando tú, por ejemplo, estás haciendo un trabajo y antes de entregarlo comienzas a revisar a ver dónde encuentras el error o si lo puedes mejorar, ¿no? Antes de presentarlo, ¿no? Entonces, es hacer eso, hacer una revisión y fijarte si en esas oportunidades en las que las cosas no te salieron bien fue porque repetiste un patrón de conducta, que repetes un patrón de conducta que puede ser perfectible, ¿no? Porque nosotros siempre somos personas perfectibles. Siempre puedes perfeccionar lo que hiciste ayer o lo que hiciste anteayer. Entonces, esa revisión te puede ayudar a mirar a que tú puedas ser capaz de cambiar un patrón de repente repetitivo dentro de todas esas situaciones que tú las has catalogado como fracasos. Y en realidad no son fracasos, son experiencias. Son simplemente formas en las que aprendiste que no se debía hacer las cosas, ¿no? Entonces, cuando tú haces eso, empiezas a cambiar, se genera como un mecanismo mental en donde esa desconfianza que te generaba el fracaso se empieza a transformar en mirar esas situaciones como oportunidades de aprendizaje. Y cuando tú las resignificas como oportunidades de aprendizaje, lo que va a pasar es que tu mente subconsciente va a decir, si acá yo tuve una oportunidad de aprender, es porque se me abre una puerta de oportunidades. Entonces comienzas a resignificar el fracaso y el miedo a fracasar. Entonces esa es una muy bonita manera digamos, si uno de nuestros miedos está relacionado con intentar cosas nuevas o miedo a fracasar, podrías, por ejemplo, aplicarla. Dice, ejemplos prácticos, no entendí. A ver, ya, a ver, te pongo un ejemplo. Imagínate que siempre que yo quiero hacer algo, termino probablemente dejando todo para el final y lo hago toda la apurada y a la larga las cosas no me salen como quiero. Entonces, ¿qué cosa está pasando ahí? Está pasando que yo estoy quizás procrastinando, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo no modifico esa conducta de procrastinar y dejar todo para el último? Obviamente voy a estar repitiendo el error y obviamente voy a estar repitiendo el fracaso. Si yo no resignifico el fracaso y simplemente digo no sirvo para nada, nunca lo voy a volver a intentar porque, ¿sabes qué? Las cosas no se me dan, porque siempre terminan saliéndome mal. Y sin embargo, si yo hago una autoobservación y miro, a ver, en tal situación que no lo logré, ¿qué pasó? Ah, mira, dejé todo para el final y lo hice a la apurada. Ok, y en esta situación, ¿qué pasó? Ups, repetí el error. Y en esta anterior, ¿qué pasó? Ay, 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 era lo mismo. Te vas a dar cuenta que esos fracasos tienen un común denominador y mientras que tú no cambies esa conducta, la situación se te va a seguir repitiendo. Entonces, si tú al mirar eso en retrospectiva te das cuenta de que lo que tienes que hacer es mejorar tu manejo de los tiempos, entonces el fracaso se convierte en una nueva oportunidad de aprendizaje. Tengo que aprender a tener un mejor manejo de mi tiempo para poder yo, digamos, hacer las cosas con tiempo y prepararme y organizarme mejor. Entonces, eso resignifica el simbolismo de fracaso que yo tenía en la cabeza y se convierte en una oportunidad de aprendizaje para que yo, cuando le cambio eso, ya no le digo fracaso, sino digo, ah, mira, estoy aprendiendo algo nuevo para mi mejoría, entonces eso va a convertirse como una oportunidad. Entonces voy a comenzar a ver oportunidades de cambio para mí. Eso es resignificar el fracaso. Espero que haya quedado eh, claro para Saúl. Claro, ahora también el miedo podemos usarlo como motor también para avanzar en la vida. O Sí. sea, al final todos nosotros podemos aprovecharla, solamente tenemos que entender ciertas dinámicas también. ¿Ok? Bien. El miedo, ¿no?
Propiamente tu miedo está hecho de miedo. Parece una bestia enorme que muchas veces no la puedes controlar. La fuerza que tiene tu miedo propiamente es la fuerza que tú misma o tú mismo se lo das. Eh, pero este miedo por dentro realmente es una parte de ti muy vulnerable, una parte de ti que necesita alcanzar la paz, la tranquilidad, que necesita sentirse amado. Entonces, muchas veces nosotros a lo largo de nuestra vida, ¿no? eh, nuestra percepción ha sido que no nos hemos sentido amados también por los seres que queremos. ¿Ya? Y precisamente uno de los más grandes miedos que tiene el ser humano es el miedo a no ser amado, a no ser querido. Y para ser querido hacemos muchas cosas que precisamente nos comienzan a apartar de lo que realmente queremos. Entonces, el miedo es el opuesto al deseo. Solo vamos a tener miedo también de lo que deseamos. Entonces, mamá no me quiere, ¿no? O siento que no me quiere, percibo que no me quiere, pero yo deseo que me quiera. Eso me va a hacer entrar en miedo. Entonces me voy a enojar con mamá, me voy a resentir con mamá. Y si esto le sumo que quiero que me quiera a de la forma en que yo quiero que me quiera, esto ya nos va a alejar más, ¿no? Entonces, mi deseo no está siendo cumplido y precisamente mi deseo me va a potenciar, ¿no? Este miedo. Entonces, igual, ¿no? Cuando tenemos el miedo al fracaso, ¿por qué? Porque deseamos ¿qué? El éxito. Que nos aplauden. Claro, ¿no? Entonces, siempre vamos a, el deseo y el miedo es como que van a estar también interconectados, pero en esencia es una parte nuestra vulnerable que no ha crecido todavía, ¿no? De repente no fuimos lo suficientemente gratos o lo suficientemente exitosos a los ojos de repente de papá o de mamá. De repente no nos sentimos queridos por ellos mismos, ¿no? De repente nos sentimos culpables de algo, ¿ya? Hay algo que nos quita la paz también y eso hace que nosotros internamente no podamos crecer y también no podamos manifestar toda nuestra esencia, porque precisamente cuando nosotros dejamos de que una parte nuestra crezca, ¿no? Los miedos crecen, ¿no? Y se hacen poderosos. Y algo que deben de saber es que el miedo tú mismo o tú misma lo creas. Tú misma o tú mismo lo alimentas también. Tu miedo va a ser tan poderoso de acuerdo a cuánto tú lo alimentes. El alimento son los pensamientos, son las experiencias que tenemos, la percepción, el cariño que sentimos que no nos dan. Entonces pueden haber muchas cosas que estén alimentando estos miedos. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuáles son, para desde ahí comenzar a hacer un trabajo más consciente, a trabajarlos. ¿Ok? Y otra cosa que también es bien importante es que dejemos de identificarnos con nuestros miedos, ¿no? O sea, saber que eso que estás sintiendo no eres tú. O sea, tú eres en esencia algo mucho más grande que ese miedo, o que esa rabia, o que esa emoción que estás sintiendo, ¿no? Muchas veces estamos también, por ejemplo, cuando tenemos miedo a perder cosas, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, en esta situación que estamos transitando todos, donde a todos nos han cambiado el mapa de nuestra vida en one, ¿no? O sea, de un momento a otro, pues nos dejaron una situación bastante vulnerable y muchos hemos entrado en miedo de perder lo que ya habíamos logrado, ¿no? Miedo a perder el trabajo, miedo a perder, qué sé yo, una relación, porque cuando, cuando estamos en una situación como la que hemos transitado, muchas veces a veces las separaciones son difíciles o a veces también la convivencia son difíciles, entonces entras en el miedo de, ¿no? Eh, perder una relación, ¿no? Entonces, pero nos identificamos con esas cosas que tenemos miedo a perder. Entonces,
ahí es donde viene el tema, ¿no? De saber de que nosotros no somos nuestras emociones, nosotros no somos nuestros miedos, nosotros no somos ese empleo o esa relación o esa posición social o esa posición económica que tenemos, somos mucho más grandes que eso. Entonces, cuando tú haces eso, empiezas digamos, a separarte de identificarte con esa emoción. Es un ejercicio interesante también para gestionar esos miedos, ¿no? Claro, y también precisamente el miedo crece, ¿no? Cuando nosotros dejamos de ser. Entonces, cuando nos entregamos al hacer, ¿no? O al tener, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas hacen cosas para sentirse queridas, amadas? ¿No? Esta posición de hacer cosas para los demás, ¿no? Olvidándote de ti, va a hacer crecer tus miedos, ¿no? O también el otro aspecto, el del tener. Soy importante por lo que tengo. ¿No? No soy importante por lo que soy, sino por lo que tengo o por lo que hago por los demás. Y precisamente también el comenzar a recuperar nuestro poder, ¿no? Implica que nosotros somos valiosos porque nosotros somos valiosos tal como somos, que sería el estado del ser. En esencia, eso es gestionar el amor hacia nosotros mismos. Cuando yo me siento valioso bien conmigo mismo, cuando yo soy el regalo, entonces para los demás, entonces centro mi poder. Pero si mi valor está por lo que hago por otros o por lo que tengo, los títulos, las propiedades, siempre que nosotros ponemos el poder, nuestro poder, sobre algo que no somos y eso desaparece, nosotros también desaparecemos. Entonces, si pongo mi felicidad, ¿no? En una persona y esa persona se va, entonces se acabó la felicidad para mí. O si lo pongo en objetos. Pero si yo soy y lo que hago, comparto lo que tengo, entonces eso ya se maneja en una dinámica más adulta también emocionalmente. ¿No es así, Marisa? Así es, así es. Y acá están preguntando, dice, ¿qué pasa cuando convives con personas más miedosas que tú? A ver, acá lo que normalmente yo juego es con la ley del espejo. Claro. Tú solamente puedes ver lo que está grabado en tu información. Entonces, si tú ves que hay personas más miedosas que tú, pregúntate, ¿qué más ves en ellas? ¿Qué más ves aparte de ese miedo más, digamos, grande que los tuyos? ¿No? Porque probablemente te están mostrando algo que tú no has llegado a identificar en ti. Siempre en las relaciones con las demás personas nos dan información sobre aquello que nosotros no queremos aceptar de nosotros mismos o no queremos mirar en nosotros mismos. Entonces, esos miedos que tú ves en los demás, ¿dónde los ves en ti o te has animado a enfrentarlos, ¿no? O sea, a mirarlos, a gestionarlos, a escarbarlos. Entonces, siempre las relaciones, sobre todo las cercanas, con las que más tenemos contacto, son una oportunidad de aprendizaje, son una oportunidad de cambio para nosotros, son una oportunidad para observar aquello que quizás en nosotros no lo estamos mirando y nos lo está mostrando el otro. Claro, eso de mirar el espejo es muy importante. Siempre estamos relacionándonos con nosotros mismos. Los demás nos muestran un aspecto de nosotros mismos. Y precisamente a lo que nosotros emitimos juicio, es eso tiene que ver con nosotros. Y el otro aspecto también, los juicios es el alimento para tu miedo también. Ujú. ¿Ya? Los juicios. Y bueno, lo que tocamos también una parte, ¿no? Donde te enfocas, colocas tu poder. Entonces, ¿en qué pensamientos te estás enfocando? ¿Qué es lo cotidiano en tu vida en lo que te estás enfocando? ¿Ya? Entonces, ahí vas a enfocar tu poder y eso se va a acercar a tu realidad. Entonces, a veces tenemos que ser cautos, ¿no? Tanto con los pensamientos como también con el tipo de información que consumimos. O sea, hoy en día estamos en un mundo hiperinformado.
no todo es útil, ¿ah? Y no todo es verdadero también en lo que hay, ¿no? Hay muchas cosas que simplemente, eh, Manipulación. sí, los fake news que dicen, ¿no? Hay mucho de eso. Entonces tenemos que aprender a seleccionar el tipo de información que también nosotros manejamos, ¿no? ¿Ok? Bien. Así es. Entonces, nosotros tenemos que aprender a autoanalizarnos, observarnos qué es lo mejor para nosotros. Nosotros tenemos que tomar decisiones con nosotros mismos, aprender a escucharnos nosotros mismos. Y si nosotros no nos sentimos también, de repente, con los recursos necesarios, ¿no? Es importante también dialogarlo, ¿no? Con los seres queridos, ¿no? Con personas de confianza, ¿no? O buscar también de repente una asesoría en esto. Hoy en día hay información, hay videos de YouTube, hay cursos, ¿no? Que te pueden ayudar a gestionar mejor tus estados internos. Entonces, cada día es una oportunidad de nosotros convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Nuestra vida es nuestra responsabilidad y solamente nosotros la podemos cambiar también. Y por lo Así tanto, es. tenemos nosotros que hacer Y algo otra importante. cosa que es importante también, que cuando tú sientas miedo, date cuenta que detrás de ese miedo probablemente hay una gran oportunidad. Que lo que tienes que hacer, ese miedo aparece para que lo transites, no para que lo eches bajo 7 llaves y no lo mires. Los miedos aparecen para que los transites. El subconsciente te los muestra para que los resuelvas. Entonces, esa frase que les dije hace un ratito, que detrás de un miedo siempre hay una gran oportunidad, es una frase que para mí me sirvió muchísimo en todos los años que tengo de vida. Y también otra frase que es muy buena, que también es la que cuando yo siento miedo siempre me la repito, es: aunque sientas miedo, hazlo igual. Sí. O sea, El son las miedo es dos nuestro frases. compañero, ¿no? Sí. Son las dos frases que para mí me han acompañado en todas las decisiones que he tomado hasta ahorita, y gracias a Dios han sido siempre buenas decisiones, ¿no? Entonces, esas dos frases creo que las pueden analizar, ¿no? Como les digo, ¿no? Aunque sientas miedo, hazlo igual, y siempre detrás de un gran miedo hay una gran oportunidad. Solamente tienes que analizarla y ver exactamente de dónde sale ese miedo, ¿no? Para que cuando lo ubiques lo puedas transformar, lo puedas revertir. Entramos al espacio de preguntas, Marisa. A ver, ¿quién levanta la mano para desactivarle el micro? Sí, levanten la mano, escriban en el chat, ¿no? Escriban en el chat para habilitarles el micrófono. A ver si puedes ver a alguien, Marisa, ¿me avisas? Estoy mirando, buscando. Creo que alguien escribió. ¿Cómo se trabajan los juicios? ¿Quién Escribió es? Jenny. Jenny escribió. ¿Cómo se trabajan los juicios? Jenny, hoy no lo tengo. ¿Soy Jenny yo? con Y. Aquí está. Ah, con Ah, Y. Ah, ya la vi. Ya, te voy a habilitar el micrófono, Jenny. Hola, buenas tardes. hola Jenny, Hola. ¿cómo estás? Hola, primero agradecerles a ustedes por el acceso y también por la información que nos están dando, es muy enriquecedora. Gracias. A ver, sucede que siempre tenemos estas creencias y estos juicios contra las personas y contra nosotros mismos, que suelen ser bastante autodestructivos. ¿Cuál sería la recomendación que nos dan ustedes para moderar estos juicios hacia nosotros mismos y hacia los demás? Gracias. Ok, gracias, Jenny. A A ver. ver, mira, desde mi punto de vista, desde lo que yo te puedo decir, generalmente cuando tú enjuicias algo es porque estás hablando de ti. Siempre lo que tú dices del otro siempre está relacionado contigo. Y generalmente uno enjuicia al otro porque o el otro está haciendo algo que tú no te atreves a hacer y te da rabia,
Por ejemplo, a ver, una persona que tú digas, ay, pero qué libertad que tiene, o sea, ¿por qué es así? Ya parece ya libertinaje, más que libertad, y uno lo enjuicia y mete juicio sobre ese tema. Probablemente es una libertad que tú en tu alma deseas y no eres capaz de afrontarla o de admitirla. Entonces, siempre que uno emite un juicio, trata de volcarlo después a ti y preguntarte desde dónde tú también eres así, desde dónde tú también eres lo que dices de esa otra persona, y lo vas a encontrar. Te lo aseguro que lo vas a encontrar. Cuando tú enjuicias, siempre digo, pones tu mano de pistolita, un dedito hacia allá y tres deditos hacia ti. Entonces, ¿de quién estás hablando cuando tú señalas y enjuicias a alguien? De ti mismo. Sí. Bien, vamos a habilitar el micrófono ahora a Katiana. Ahí. Hola, Katiana, ¿nos escuchas? Sí, hola David, hola Marisa, ¿cómo les va? Hola. Hola, mi Katy, ¿cómo estás? Aquí revisando, escuchándoles. Muchas gracias por lo que nos dicen. Me quedé con una duda. Les escuchaba que decían cuáles son los para identificar los miedos y me faltó uno de los pasos. Por eso les pedía para ver si me pueden repetir los pasos y ver, identificarles algunos miedos y también para poder procesarlos, porque la verdad es que hay algunos a los que los vemos y los trabajamos. Hay otros a los que no queremos ni verlos. Ya. Por ejemplo, ¿cuál es, qué es lo que tú no quieres ver? Yo que no quiero ver. Por ejemplo, si a mí me pones a hablar frente a muchas personas, no tengo ningún problema en hacerlo. Puedo Ya, hablarte frente a 500 personas, pero si ya, me dices que hable uno a uno con una persona, ujú, me da miedo. ya, ok. ¿Eso desde cuándo lo tienes? Eh, no sabría decirlo. La verdad que no lo había tomado en cuenta. Tómalo en cuenta ahora, ¿desde cuándo lo tienes? Tomándolo en cuenta desde ahora más o menos debe ser como un año aproximadamente. ¿Hace un año atrás? Sí, más o menos un año atrás. Ya. ¿Y qué pasó hace un año atrás? Algo importante que se te venga a tu mente ahora, ¿no? Para que no quieras hablar uno a uno, que en esencia lo que estás diciendo es algo que es como que no tienes resuelto con alguien, o con, ¿no? Una situación. Uy, ya. ¿Ya? ¿Ya lo ves? Una situación no resuelta. Se corta. Ya, bueno, en esencia, Katiana, ya, eh, si empieza así un año, ¿no? Porque entonces me comentas de que parte de tu vida, ¿no? Has estado normal, ¿no? Y ese hace un año, entonces es reciente, ¿no? No es un patrón que te acompañe mucho tiempo. Entonces, lo que te podría decir ahora es algo que, un estrés, algo que te pasó hace un año atrás, ¿no? Que hace que adoptes ese comportamiento. Entonces, tendrías que buscar cuál es la situación estresante de un año atrás que hizo que entraras en esa dinámica. ¿No, Marisa? Exacto. Mira qué pasó ¿con qué persona estabas hablando frente a frente que te quedaste sin aliento de repente cuando estabas hablando y no pudiste contestarle? Y eso te generó de repente una situación de miedo a poder compartir con alguien cara a cara. Claro. Tengan en cuenta que acá les podemos dar tips, ¿no? No pretende ser un espacio de terapéutico, pero sí le podemos dar algunos tips, eso sí. ¿Ok? Bien, a quién habilitamos, Maritza? A ver, ¿quién más está preguntando por ahí? ¿Ya? Dice, yo supero un miedo y aparece otro. Bienvenida a mi Nancy, mundo. Nancy, voy a activar el micrófono, a ver, nos compartes tu pregunta. Bueno, sí. Este, bueno, yo sí viví
la ansiedad, el miedo más fuerte, creo, no lo sé cómo les haya pasado a otros, pero a mí sí me dio ataques de pánico y muchas veces. Pero antes no tenía eso, eso me apareció hace como, se fue incrementando, hace como 4 años, ¿Ya? poco a poco se fue incrementando hasta que hace 2 años ya se me vino así muy ¿No? fuerte, ¿no? Y yo no sabía de qué se trataba y qué me estaba sucediendo. Ujú. Y bueno, tuve que asistir al médico, me medicaron y también entendí que la medicación no era la forma de superar. Entonces me dijeron que tenía que recibir terapia y es ahí donde conocí pues a mi amigo David. Ah, Y sí, me ha ayudado mucho, ¿no? A superar mis miedos, pero él también sabe que desaparece un miedo, pero aparece otro. Y en temporadas, pues también así diferentes, ¿no? Obviamente ahora ya estoy muy bien, ya no estoy medicada, pero a veces aparece, hace 2 días, por ejemplo, me apareció así y el miedo me viene pues en el plexo solar. Y yo creo que ya es otro miedo, algo así. ya. Ok, Nancy, ahí respondemos. Nancy, bienvenida a la vida, ¿no? El miedo no es algo que se va a ir. Todos tenemos miedo. Yo también tengo miedo, no es que soy acá Superman, ¿no? Todos tenemos miedo, pero, y como lo comentaba Maritza, ¿no? Hay que actuar a pesar del miedo. Todos tenemos miedo. Siempre el miedo es parte de la naturaleza humana. Tenemos que aprender a convivir, tenemos que convertirlo en nuestro amigo, en nuestro aliado. Puede ser un gran motor también. Cuando ya no lo podemos gestionar, igual tomando los consejos de Maritza, la respiración, ¿no? Si lo sientes en el plexo, dirige tu respiración al plexo, ¿no? Ayuda mucho los ejercicios de respiración. El yoga también creo, ¿no, Marisa? Sí, ayuda bastante. Porque te ayudan como a calmar digamos, la velocidad de los pensamientos, ¿no? O sea, la respiración te los aquieta y las posturas de yoga te ayudan como es una meditación activa, ¿no? Es una meditación activa, entonces ayuda muchísimo. Y aparte acuérdate que también todos los miedos se convierten muchas veces en contracturas. Sí, Entonces, cuando claro. tú estás realizando estiramientos, entonces esos estiramientos también están trabajando de manera subconsciente esos miedos, esas emociones estancadas. Claro, ahora también importante, no sé si lo han escuchado, es las posturas de poder, ¿no? Ten en cuenta que cuando tienes miedo, toda tu corporalidad cambia, ¿no? Ujú. Mira a una persona cómo camina y te vas a dar cuenta si está triste, si está enojada, ¿no? Las facciones de su rostro. Entonces, otra forma también de ayudarnos es eso, la corporalidad, ¿no? De eso, de hecho, podemos buscar en internet, igual en YouTube, las posturas de poder, ¿no? Por ejemplo, el pecho levantado, los hombros hacia atrás, la cabeza, la mirada recta. Entonces, eso ayuda también a gestionar, a dar seguridad, porque cuerpo y psique están conectados, ¿no? Entonces, si tú adoptas la postura de tristeza, todo tu psique también, o sea, se van a seguir, se van a interconectar. Pero estás triste y cambias tu postura o estás con miedo, cambias a una postura más abierta, también vas a tener una respuesta a nivel psíquica. O sea, todo está interconectado. Puede ser cambio de cualquier parte en realidad. ¿Okay? Así es. Acá dice, el miedo brota porque eres inseguro. Por ejemplo, hablar en público, tal vez no tienes una buena preparación previa para exponer un tema. No Definitivamente. necesariamente porque es inseguro. Muchas veces el miedo en sí te crea que te vuelvas poco confiado en ti mismo. O sea, muchas veces es el miedo el que genera esa inseguridad, no la inseguridad del miedo. Y a veces Pero ya se vuelve un círculo vicioso. claro, y también pueden haber historias, ¿no? Por ejemplo, ahora se me viene a la mente, ¿no? Una historia, ¿no? De una señora que le gritaba a su hija, ¿no? Que no hable con gente, con personas desconocidas, ¿no? No quiero que hables con personas desconocidas, ¿no? No quiero que hables con extraños. Y de repente para una niña, un niño pequeño le es útil, ¿no? Salvaguarda su integridad. Pero ya cuando tienes 30 años y tienes que hablar con gente extraña, tienes que exponer tu trabajo, hay una condicionante interna, ¿no? Entonces, esa voz de mamá a veces queda gritando con nuestra propia voz dentro de nosotros, ¿no?
Entonces también a veces tenemos que mirar un poco nuestro pasado y ver si ahí se construyó también parte de nuestros miedos. Igual, la chica que le dicen, la mamá muy enojada, le dice, cuidado con salir embarazada, ¿no? ¿No? Entonces, te estás vistiendo muy provocativa, no quiero, si sales embarazada te vas de la casa, ¿no? Entonces, lo hice con mucho enojo, mucho estrés, la chica lo topa con mucho también estrés, eso se imprime y cuando es adulta le cuesta salir embarazada. Entonces, hay también toda una manifestaciones internas, ¿no? Se codifica y la información queda atrapada ahí. Okay. A ver, ¿a quién más podemos habilitar? ¿Hay más preguntas? Nadie le tiene miedo al COVID, dice. Bueno, en realidad tenemos que aprender a convivir con las enfermedades y todo esto, ¿no? Es parte de la... Siempre ha habido, van a haber también, Lo ¿no? que En el pasa es que futuro. no han sido marketeados tanto como este. Claro, ¿no? Entonces, las enfermedades, las epidemias, siempre han habido en la naturaleza, en el ser humano, van a seguir existiendo en el futuro, ¿no? Entonces, ahora nosotros queremos vivir, ¿no? Porque al final tenemos que aprender a adaptarnos también a ciertas circunstancias, ¿no? Esto no quita que no tengamos precaución. Tomemos precauciones, pero también tenemos que cuidar nuestro lado emocional y nuestro lado psíquico, que al final también nos va a poner más vulnerables si es que nosotros mismos los vulneramos. Bien, Marisa, creo que ya no hay más preguntas. Así es. Bien. Creo que muchas gracias por su participación. Seguramente traeremos nuevos temas, ¿no es así, Marisa? Sí, para el otro miércoles estábamos pensando tocar el tema transitando entre la tolerancia y la rabia. Así que yo creo que es un tema también bastante interesante. Sí, apúntense, compartan con sus contactos. Bueno, ahí tienen nuestras páginas, nuestros números. Si es que no reciben mensajes de difusión o por correo o por WhatsApp, escríbanos, ¿no? Y entonces para que les lleguen la información de los webinars, los temas, ¿no? Y lo puedan compartir también con las personas importantes para ustedes. ¿Ok? De nuestra parte, esto es un regalo para ustedes. Queremos aprovechar todo este tiempo en crecer, en compartir lo que podemos tener. Bien. Bueno, de mi parte también muchas gracias y bueno, ahora vamos a dar por los avisos parroquiales. Tenemos Ahora, avisos parroquiales. aviso de servicio público. Bueno, Marisa, bueno, hace sesiones para cambiar vidas, ¿no? Hace sesiones terapéuticas, ¿no? Con Psyche, PNL, hipnosis, Hipnosis. ¿verdad? Sí. Hipnosis, Y ¿no? también Entonces, sí. biomagnetismo para los que tengan miedo del bicho. Claro, entonces, por ahí, si alguien quiere o conoce sobre alguien que pueda requerir de esto, bueno, se les agradecería compartir esta información. Pueden suscribirse a su página, igual reciben mensajes de difusión por WhatsApp a Marisa también. Así Y es. también está, la próxima semana tenemos un Zoom, ¿no? Una transmisión Zoom, pero en este caso es una transmisión por suscripción y vamos a hablar sobre los conflictos de pareja, ¿no? El amor, ¿no? ¿Quiénes tienen problemas de amor? ¿No? Entonces, cuando hay problemas en el paraíso, también hay soluciones que podemos dar. Entonces, igual, escríbanme a mi WhatsApp, ¿no? O entren a mi página web, ¿no? Para ver el temario y de los temas que vamos a tratar propiamente, ¿ya? Y podemos, obtener una información que nos pueda ser útil, ¿no? La relación de pareja es bastante compleja, pero también bonita, importante, ¿no? A veces la solución está a nuestro alcance, pero como que no hemos tenido la forma ni la idea de plantearlo, ¿no? Entonces la intención de este webinar es eso, ¿no? Encontrar ideas, soluciones a situaciones irresolubles, ¿no? O qué circunstancias del pasado también nos están influenciando. Así es. ¿Ok? Bueno, les agradecemos de todo corazón por tomarse el tiempo de compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Y a cada uno de ustedes, de verdad, un abrazo muy, muy fuerte. Acuérdense de que
Somos seres maravillosos y que co-creamos nuestra realidad, incluso nuestra realidad de nuestra salud. Así que no tengan miedo, sean maravillosos creadores desde su imaginación, utilícenla para crear cosas hermosas y amorosas. Y por mi parte, les mando un beso inmenso a todos, muchas bendiciones y gracias por estar. De igual manera. Entonces, estamos en contacto, suscríbanse, envíenos un mensaje si no reciben difusión por WhatsApp. Y bueno, estamos aquí para hacer cada vez... Compartan la información. Un besito, gracias. Gracias, Maritza. Gracias, David. Chao, hasta el miércoles.